Urim y Tumim, el oráculo perdido de Dios. Imagina un objeto tan misterioso que solo el sumo sacerdote podía usarlo. Un instrumento capaz de revelar la voluntad de Dios. Una tecnología espiritual prohibida para todo el pueblo, el Urim y Tumim. Pero hoy, nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo funcionaba. Y lo más inquietante, quizá nunca debió existir para los ojos humanos. Hoy en Ecos del Oriente Antiguo, vamos a explorar una de las reliquias más secretas de la Biblia, un artefacto que pocos saben que existió y que cambió la historia de Israel más de una vez. Prepárate, porque esta historia es más extraña de lo que imaginas. En estas tierras antiguas, nada es lo que parece. Aquí, los ecos del pasado aún susurran secretos. Bienvenido a Ecos del Oriente Antiguo, donde la historia vuelve a hablar. ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? El Urim y Tumim aparece en Éxodo 28, Levítico 8, Números 27, Samuel 28, Esdras 2, Nehemías 7. Pero sorprendentemente, la Biblia nunca explica qué son o cómo funcionan. Solo dice que debían colocarse dentro del pectoral del juicio, el Yoshen Mishpat, una pieza sagrada del sumo sacerdote. El uso más claro, en Números 27-21, Dios ordena que Josué consulte al sumo sacerdote, quien pedirá juicio por el Urim. También se menciona que el rey Saúl lo consultó y que Dios dejó de responderle. 1 Samuel 28:6. Eso fue tan grave que Saúl recurrió a la médium de Endor. A propósito, comenta, curiosidad, y haremos un capítulo dedicado al encuentro del rey Saúl con la bruja de Endor. Sigamos con nuestro video sobre Urim y Tumim. El mensaje es claro. Urim y Tumim era un medio directo para recibir respuestas divinas. Pero, ¿cómo funcionaba este medio? Aquí empieza el misterio. ¿Qué dice la tradición judía? Talmud, Midrash, Rashi, Rambam. 1. Rashi, siglo XI. El misterio iluminador. Rashi explica que el Urim y Tumim no eran las 12 piedras del pectoral, sino un objeto adicional colocado dentro de él. Un pergamino con el nombre inefable de Dios, escrito. Según Rashi, ese nombre hacía que las piedras brillaran o destacaran letras para formar palabras. 2. Talmud Yoma 73b. El oráculo luminoso. El Talmud detalla cómo se consultaba. El sumo sacerdote estaba en estado de santidad absoluta. Las letras de las piedras resplandecían, revelando la respuesta. A veces las letras se ordenaban solas, a veces el sacerdote debía interpretarlas. Era un proceso mitad revelación, mitad interpretación humana. Lo fascinante. El Talmud dice que solo funcionaba cuando el sacerdote tenía el Espíritu Santo. Cuando ese espíritu se retiró, las letras dejaron de brillar. 3. Maimónides, Rambam. Una respuesta silenciosa. Rambam dice algo sorprendente. En el segundo templo, el pectoral se siguió usando, pero el Urim y Tumim ya no funcionaba. Estaba ahí físicamente, pero no tenía el poder que anteriormente ostentaba. La teoría más sorprendente en la tradición rabínica. El Urim y Tumim solo funcionaba en presencia de la Shejinah. Muchos comentaristas afirman que, durante el tabernáculo y el primer templo, la presencia divina, Shejinah, habitaba visiblemente entre los querubines. El Urim y Tumim era un canal para comunicarse con esa presencia. Pero cuando la Shejinah se retiró, es decir, cuando fue destruido el primer templo, la comunicación con esa presencia, a través del Urim y el Tumim, ya no era posible y las respuestas cesaron. Es como si el objeto fuera un dispositivo, pero la energía divina ya no estuviera disponible. ¿Qué significan Urim y Tumim? Las traducciones más aceptadas. Urim, luces, manifestaciones o maldiciones de Arar. Tumim, perfecciones, verdades. Algunos estudiosos creen que significan iluminación y verdad, o culpabilidad e inocencia.
juicio divino. Una interpretación menos conocida dice que podrían ser dos palabras acádicas: urtu, oráculo, tamitu, juicio, lo que implicaría que Israel heredó una técnica oracular del cercano Oriente, las cuales consistían en métodos para discernir la voluntad divina y predecir el futuro, tales como observación de signos o comunicación directa inspirada. Las prácticas comunes, el examen de entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado, la astrología, observación de cuerpos celestes y la interpretación de sueños. Estos métodos eran fundamentales tanto para la toma de decisiones reales como para asuntos cotidianos. Israel pudo haber heredado algunas de estas prácticas, pero las purificó y las consagró a Yahvé, que eran físicamente el Urim y el Tumim. Las teorías, todas académicas. Aquí entramos en territorio de misterio muy profundo. Hay 4 teorías principales aceptadas por estudiosos serios. 1. 2 piedras sagradas, la teoría más antigua. 2 objetos, quizá blanco y negro, o brillantes, o con inscripciones, se usaban para obtener respuestas. Sí, no, sin respuesta. Esta idea se basa en prácticas oraculares de Egipto, Babilonia y el mundo hitita. Pero esta teoría no explica cómo se producían frases completas, como dice el Talmud. 2. Un objeto escrito con el nombre de Dios, la teoría de Rashi. Un pergamino o placa con el nombre divino. Esa energía activaba las piedras del pectoral. El nombre hacía que las letras destellaran. 3. Objetos perdidos del misticismo antiguo. El Zohar, que es un compendio de enseñanzas e interpretaciones del judaísmo de los primeros 5 libros de la Biblia, dice que el Urim y el Tumim eran instrumentos conectados con la luz superior y que solo los sacerdotes de alto nivel podían activarlos. 4. La teoría arqueológica moderna, un lote oracular. Varios estudiosos comparan el Urim y Tumim con los lotes de Marí, los cuales se refieren a la práctica de la cleromancia, adivinación por suertes, en la antigua ciudad mesopotámica de Mari. Los textos de Mari datan del período paleobabilónico, 1800-1750 a.C., documentan extensamente otros métodos adivinatorios utilizados en la corte real. Las tablillas oraculares de Asiria se refieren principalmente a los vastos archivos y bibliotecas de tablillas cuneiformes que documentaban los resultados de las consultas adivinatorias y los presagios observados en el imperio asirio, y las gemas adivinatorias de Egipto. Aunque los egipcios no usaban las gemas para predecir eventos futuros de manera estructurada, sino que creían que cada piedra poseía una energía osta vibración única que podía influir en el destino y la fortuna de una persona. En estas culturas, el sacerdote cargaba piezas que se seleccionaban bajo inspiración divina, pero la Biblia describe el Urim y Tumim como un objeto sagrado único, no replicable. Lo más extraño, las decisiones que cambiaron la historia con el Urim y Tumim se consultaron decisiones críticas para el futuro de la nación. ¿Debía Israel ir a la guerra? ¿Quién había pecado? Como en el caso de Acán, libro de Josué, capítulo 7. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios? ¿Quién debía liderar al pueblo? En 1 Samuel 14, durante una batalla crítica, la consulta al Urim y Tumim decide quién vive y quién muere. Y en el período del Segundo Templo, Esdras 2 y Nehemías 7 dicen que algunas familias sacerdotales fueron excluidas del servicio porque no podían verificarse por el Urim y Tumim. Es decir, sin este oráculo, el sacerdocio no podía funcionar plenamente. Con este dato podemos comprobar una vez más lo sagrado y especial de este artefacto. ¿Dónde están hoy? Aquí llega la parte más inquietante. ¿Qué pasó con el Urim y Tumim? 1. Desaparecieron durante la destrucción del primer templo, 586 a.C. Se cree ampliamente en la tradición judía y por parte de los estudiosos bíblicos
que el Urim y el Tumim desaparecieron o dejaron de funcionar tras la destrucción del primer templo de Jerusalén en 576 a.C. No hay registros bíblicos ni históricos confiables de su uso continuo después de este periodo. La mayoría de los estudiosos coincide en esto. 2. Otros creen que fueron ocultados por Jeremías. Una tradición dice que Jeremías escondió el arca, el pectoral y los objetos sagrados para el final de los tiempos. Esta tradición se encuentra en Segundo Macabeos 2:4-8, un libro que forma parte del apócrifo o deuterocanónico, aceptado como canónico por la Iglesia Católica y la Ortodoxa, pero no por el judaísmo ni por la mayoría de las denominaciones protestantes. 3. Algunos rabinos dicen que no se han perdido, sino apagado. Están ahí, en algún lugar, pero no tienen luz, porque la Shejinah, la presencia divina, no está presente como antes. Se apartó luego de la destrucción del primer templo. Reflexión final. El Urim y Tumim no es solo un objeto perdido, es un recordatorio inquietante de un tiempo en que el cielo y la tierra hablaban, la luz respondía a preguntas humanas, y la voluntad divina podía consultarse, no con fe, sino con un instrumento. Quizá por eso desapareció. Quizá los humanos nunca debieron tener acceso a algo así. Pero si alguna vez reaparece, la pregunta no será cómo funciona. La pregunta será, ¿estamos preparados para escuchar una respuesta directa de Dios? ¿Estarías tú preparado? Si te ha gustado este material, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el próximo video. Hasta el próximo eco.